para que ministraría la palabra del Señor, intentando buscar una palabra, le soy sincero, el Señor no me dirigía hacia mí. Y en esta misma tarde me regalaba un sentimiento de unos 10-15 minutos con la única intención de hacerles. No tengo otra intención, no hay ninguna otra pretensión, no tengo nada que escribir porque no lo tengo. Todo es de parte de Dios. Por eso en esta tarde me voy dichoso y satisfecho con simplemente hacer bien a una persona que lo necesita. Vamos a ir a su palabra, al Evangelio de Juan, capítulo 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y dice en el verso 6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén a su palabra. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a su palabra? En estos versos, iglesia, el Señor Jesucristo nos está dando una de las claves para la vida del creyente aquí en la tierra. Nos está dando una razón que es más que suficiente para poder sobrellevar la vida de nuestra peregrinación por aquí en la tierra. Nos dice que en el cielo tenemos una morada que Él está preparando para nosotros. Pero si vamos al contexto de este verso, leemos justamente en el capítulo anterior, justamente en el anterior verso, dice que Jesús le anuncia a Pedro que lo va a negar. A mí me chocaba esto, como siempre hemos escuchado predicar y hemos escuchado hablar de este verso, pero leerlo en el contexto de Pedro, a mí me hacía mucho bien, hermanos, porque le estaba hablando a alguien que iba a fracasar. Le estaba hablando a alguien que iba a caer. Le estaba hablando a alguien que se iba a turbar. Por eso el Señor le dice: no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí. Porque como todos sabemos, iglesia, en esta vida podemos pasar por circunstancias, por situaciones que nos pueden llegar a turbar, que nos pueden llegar a entristecer. Dice el propio Cristo más adelante en el 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús nos regala estos dos textos para que en medio de la aflicción no nos turbemos, sino que confiemos, porque tenemos la plena seguridad de que Él ha vencido al mundo y que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y nos espera una eternidad en unas moradas que Él ha preparado para nosotros. Pero por eso, para sobrellevar las cargas y las dificultades de esta tierra, escribe Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si nos damos de cuenta, iglesia, el famoso verso que todos nos conocemos, todos sabemos este verso, dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. En este verso, iglesia, el Señor Jesús hace un llamado a la salvación que es para todo el mundo. Pero sin embargo, en Juan 16:33 hace un llamado a confiar en esta salvación. Porque si hay algo imprescindible para el cristiano, es la confianza en Dios. En la Biblia podemos ver, iglesia, a un hombre llamado David. Este hombre, cuando estaba solo y abandonado, este hombre, cuando nadie lo conocía, estaba pastoreando las ovejas de su padre y nadie se acordaba de él. Era el menor de su casa, hermanos. Y en una casa judía en aquel tiempo, siempre las herencias y los reconocimientos, siempre que venía alguien a casa, le mostraban al primogénito. Y así, desde el primogénito hasta el menor. Y es decir, el menor era el menos importante.
de toda la casa. Al igual que con Gedeón, iglesia, él también era el menor de la casa, pero aquí se vuelve a repetir la historia, que Dios llama al menor. Dios llama al menos capacitado. Dios llama al que menos se ve, pero sin embargo, Dios llama al más íntimo. Este hombre, hermanos, sale en escena de parte de Dios, porque no lo sacó el hombre, lo sacó Dios. Y ahora sale en escena para enfrentarse a Goliat, para vencerlo con su propia lanza y dar la victoria a Israel. Y ahora este hombre es llamado a ser rey de Israel. Pasa de ser pastor de ovejas a ser llamado a reinar sobre Israel. Pero en el proceso, en este proceso, desde que es llamado hasta que ocupa el trono, David sufre mucha persecución. David sufre mucho para llegar a ese puesto. No fue todo tan fácil. No fue como los otros reyes, que ya nada más nacer de cuna eran reyes, porque lo heredaban, nacieron siendo príncipes. Pero sin embargo, David todo lo contrario. Desde que fue llamado, desde que Dios lo ungió para reinar sobre Israel, pasó por muchas dificultades. Para David no le fue fácil llegar a ser rey, porque en ese proceso la situación que estaba viviendo no iba conforme a su llamado. Siendo llamado por Dios para estar en palacio, ahora, iglesia, lo vemos en la cueva de Adulán, rodeado de afligidos, porque Saúl lo está persiguiendo para matarle. Y aquí se encuentra David, iglesia, escondido en una cueva, escondido rodeado de gente que está afligida, y dice la Biblia que era el jefe de ellos. Yo pensaba en esto, iglesia, y decía, ¿cómo es posible que David, habiendo recibido el llamado de Dios para estar al mando de todo Israel, ahora lo vemos en esta escena, estando al mando de toda la gente que estaba en aquella cueva? No estaba en un trono, hermanos, estaba en una cueva. No estaba siendo el más reconocido de Israel, no estaba juzgando a Israel, todo lo contrario, hermanos, estaba siendo perseguido, estaba pasando por un momento de dificultad. Yo digo que probablemente David aquí no lo entendería. Yo sí me encontraría en la situación de mi tocayo David, diría, pero ¿cómo es posible? Si Dios me ha llamado, ¿cómo es posible que me encuentre en la cueva de Adulán? Dios se ha equivocado conmigo. No es posible que Dios me haya llamado y que me encuentre en esta situación. Pero hermanos, ante sus dudas, ante sus temores, aunque toda la circunstancia que le rodeaba era contrario, David tenía una plena confianza en el Dios que le había llamado. Por eso, en medio de esa situación tan crítica, en medio de esa incertidumbre, aquí David tiene que escribir en el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y ahora tiene que escribir en el verso número 4: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Iglesia, el llamado no le dijo estar exento de pasar por el valle. Por eso quiero decirte una palabra en esta tarde. Déjame decirte que aunque te encuentres en la cueva, aunque te encuentres en el valle de la sombra y de la muerte, tengo una palabra de parte del cielo para tu vida. No temas, no te atemorices, no mires a tu alrededor y te desilusiones y pienses que ti estás acabado, que Dios se ha olvidado de ti. Déjame decirte que en el momento más oscuro, en el momento más crítico, es cuando Dios más cerca está de ti. Por eso, iglesia, no temas, porque Dios está contigo. Fuertes aplausos para el Señor. También podemos ver en la Biblia, iglesia, otra escena que todos conocemos, cuando dice la Biblia que se levanta un edicto de parte del rey Nabucodonosor, obligando al pueblo a que se arrodillara delante de su estatua. Y ahora, por causa de esto, Sadrach, Mesach y Abednego son echados en un horno de fuego calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Porque la causa de que estos hombres entraran en el fuego, en el horno de fuego, fue porque no se arrodillaron, no obedecieron al edicto y al mandato del rey, sino que decidieron quedarse de pie
para honrar a su Dios. Pero cuando los echan ahora, todos conocemos esta historia, ocurre algo que le rompe la cabeza al rey. Y aquí Nabucodonosor se hace las cruces y no lo entiende. Y dice la Biblia que se asombra. No solamente se asombra de que los siervos que lo echaron al horno murieron en el mismo acto. Los que lo echaron al horno murieron al instante. Y sin embargo estos hombres permanecen estando vivos dentro del horno de fuego. Seguían con vida, hermanos. Pero ahora sale diciendo algo que le llama todavía más la atención. Dice la Biblia, ¿cómo puede ser posible? No me entra en la cabeza, no me lo explico cómo puede ser que hemos echado a 3 y aparecen 4. Y encima uno de ellos es semejante al Hijo de los Dioses. Aquí estaba apareciendo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, en una teofanía. Iglesia, esto nos enseña algo. Es que cuando el momento se ponga más difícil, cuando estaban en el horno de fuego, estos hombres que les costaría arrodillarse y hacerle caso y ya está. Y mientras arrodillaban, orar a Dios, decir, Señor, me arrodillo para que Nabucodonosor no me mate, pero tú sabes que mi corazón está cerca de ti. Tú sabes, Señor, que yo te amo, que yo te quiero, pero yo me arrodillo porque no tengo miedo a que me echen al horno de fuego. Eso sería confiar en Dios, pero de una manera cobarde. Y la Biblia dice que el reino de los cielos no entra en los cobardes. Hace falta valentía. Por eso, hermanos, en medio de este tiempo que nos quieren hacer vivir arrodillados, vivir postrados ante los edictos que gobierna el rey de este mundo, que es Satanás, yo digo, iglesia, que nos tenemos que mantener en pie. Aunque venga la circunstancia crítica, aunque venga el problema y la dificultad, que nos quieran meter en el horno, pero sin embargo, iglesia, ahí es cuando tenemos que mantenernos firmes. Y cuando, iglesia, mantenemos nuestra fidelidad hacia Dios, ahí tenemos esta promesa, y es que en medio del horno no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. Dice Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque aunque el cristiano no está exento de pasar por las aguas, no está exento de pasar por el fuego, no está exento de pasar por la prueba. Porque, iglesia, el cristiano, al igual que todos, está expuesto a pasar por problemas, por dificultades, por enfermedades, por tormentas que nos quieren hacer hundir. Al igual que en este evento, iglesia, tenemos la certeza de que en cada dificultad no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. Por eso el cristiano tiene algo que le diferencia de todo el mundo, y es que en medio de la tormenta, cuando las olas golpean la barca, tenemos la seguridad de que Jesús está en el medio. De esto conocemos también el pasaje que Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y ahora los discípulos deciden seguirle y se montan en la barca. Y parece que todo va a ser de color de rosas. Parece ser que el Señor, estando en la barca, no va a haber problemas, no va a haber dificultades. Y encima estaban en su terreno, porque estos hombres eran pescadores y habían pasado por muchas tormentas. Pero ahora, sin embargo, les tiene una tormenta que les quería hacer hundir, de tal manera que las olas cubrían la barca. Y estos hombres, por su propia experiencia, no tenían la capacidad de afrontar esta situación, no tenían la capacidad de afrontar este problema. Pero sin embargo, iglesia, cuando siguieron la voluntad de Dios, había algo que les respaldaba, había algo que les daba la garantía, y es que no iban por sus propios méritos, no iban por sus propias capacidades, sino que iban con Jesús en la barca. Porque, iglesia, cuando la barca se esté a punto de hundir, cuando la tormenta te golpee, déjame decirte que tienes la seguridad de que no vas a caer, de que no te vas a hundir. Cuando los de esta tierra les viene una tormenta, una dificultad, rápidamente se refugian en el alcohol, rápidamente se refugian en los antidepresivos,
Gracias, Jesús. Y en medio de la travesía de este desierto, Dios nos da un lugar, nos habla de un lugar, de un oasis de esperanza, donde allí no hay muerte, donde allí no hay enfermedad, donde allí no hay tristeza, donde se acabará el llanto y todo será alegría. Por eso dice: no se turbe vuestro corazón. Voy pues a preparar lugar, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo digo, iglesia, ¿cuántos quieren marcharse a esas moradas? ¿Cuántos esperan llegar a esa ciudad? ¿Pueden decir amén? Pues quiero lanzarte esta palabra. Voy a volver a repetírtelo. Sigue confiando, no te rindas, aunque las olas te golpeen, aunque la tormenta te ahogue, no tires la toalla, aunque no tengas fuerzas, iglesia, y no sepas de dónde sacarlas. Dice la Biblia que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Por eso, iglesia, vamos a seguir confiando. Pero ¿cómo será aquel lugar? Si seguimos confiando, ¿cuál es el motivo o la razón para llegar a ese sitio? ¿Cómo será ese sitio? Porque si yo tengo la confianza de que quiero llegar al cielo, es lógico que tenga esa incertidumbre por cómo será el cielo. Pues vamos a la palabra, al libro de Apocalipsis. Voy a hablarles de 2 detalles de cómo serán aquellas moradas que el Señor nos tiene preparadas. Capítulo 21 y verso 21. Dice la Biblia: las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vino. Este oro, iglesia, a diferencia del oro que nosotros conocemos, el oro terrenal, en la tierra simboliza riqueza, en la tierra simboliza altura, en la tierra simboliza tener grande estima, ser alguien importante, algo que demuestra que eres rico. Pero sin embargo, en el cielo no va a haber ningún material que pueda reflejar esa grandeza. Fijaros que aquí el oro es lo más importante y lo más valioso, una de las cosas más importantes. Pues allí van a ser las calles de oro, y el simple oro lo vamos a pisar, iglesia. Y dice la Biblia que, a diferencia del oro que conocemos, aquí si yo pongo un lingote de oro, ojalá lo tendría, lógicamente reluce. De la luz refleja esa luz. Pero ¿qué tendrá? La gloria de aquel lugar. ¿Cómo será aquella luz que dice la palabra? Que Cristo es la lumbrera. Que allí no va a haber nada material que pueda reflejar la gloria. Si yo aquí te digo que vas a ser feliz, que vas a estar lleno de gozo, que vas a estar alegre, que no va a haber tristeza, que nos imaginamos que vamos a tener una piazo casa, que vamos a tener un Mercedes o un BMW de los últimos, que vamos a estar con el bolsillo lleno de dinero, que vamos a tener una caja fuerte llena de oro. Pero sin embargo, iglesia, allí en el cielo, todo lo material va a ser traspasado por la gloria de Cristo, que es la lumbrera, en el nombre del Señor. Y también nos dice que las puertas eran de perla. La Biblia nos habla de este material, porque así como las perlas se originan como una reacción a las heridas infligidas en la carne de la ostra, así nosotros, iglesia, viendo las puertas de perla, veremos la reacción a las heridas infligidas en el crucificado, exhibiéndonos y dándonos a entender a todos los santos por una eternidad cuál ha sido la magnificencia de su sacrificio, y para recordarnos, iglesia, que no es por méritos humanos, que no es por capacidades propias, que no es por lo que hayamos aportado, sino que ha sido por sus heridas, que ha sido por su sacrificio, para recordarnos, iglesia, que sin heridas no hay perlas. Por eso dice la palabra en Isaías 53:5: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Porque no es por méritos, iglesia, es por su sacrificio, en el nombre del Señor. Qué bien. Le amo, Dios. Y ya termino con la única manera de entrar a ese lugar. Él mismo lo dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dice Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Por este motivo, iglesia, es que las puertas de perla nos recordarán que el único método, la
ni su sacrificio, porque por nuestra propia convicción, por nosotros mismos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios que no se acaba ahí, sino que sigue diciendo en el 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro, como plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Es por él, iglesia, que tenemos entrada al cielo. Es por él, iglesia, que en medio de la tierra tenemos compañía. Es por él, iglesia, que ha borrado nuestros pecados. Es por él, iglesia, que en el cielo no tendremos tristeza. Es por él, iglesia, que nos ha librado del infierno. Es por él, iglesia, que se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Es por él, iglesia, que vivimos. Es por él, iglesia, que somos hijos de Dios. Por eso yo digo en esta tarde, gloria a su sacrificio, gloria a sus heridas, gloria a su sangre, porque si no llega a ser por él, estábamos perdidos, estábamos acabados, estábamos desahuciados, pero cuando estábamos tirados junto al camino, apareció Jesucristo y nos dijo, vive, cuando nadie apostaba por nosotros, cuando nuestro destino era estar sumergidos en las profundidades del pecado, ahí Jesucristo nos dijo, vive, y cuando estaba en la cruz, el Señor Jesucristo tuvo que decir, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Es verdad que son pecadores, es verdad que se merecen el infierno, pero yo mismo pongo mi vida y tengo poder para volverla a tomar, para poner mi vida en rescate por muchos. Iglesia, Él ha sido nuestro rescate, Él ha sido nuestra entrada para entrar al cielo. Él es la llave que entra en la única cerradura para abrir las puertas del cielo. Por eso, iglesia, quiero terminar diciendo que a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la pleitesía, a Él sea la adoración y este fuerte aplauso en el nombre del Señor. Que Dios lo bendiga mucho. Seguimos aplaudiendo a Dios, por favor. Que se merece un aplauso. Bueno, ¿cuántos aman a Dios y dicen amén? Amén. Aleluya. Que Dios bendiga a nuestro hermano David. Amén. ¿A cuántos les ha hecho bien la palabra? Amén. Yo esta tarde me he bendecido por medio de esta palabra en el nombre de Jesús. Que nada más y nada menos nos recordaba lo que nos espera en el reino de los cielos y nos daba fuerzas para seguir caminando un día más en el nombre del Señor. Amén. Yo no voy a añadir nada, no voy a cometer la torpeza de añadir nada a esta palabra, porque creo que ha sido una palabra completa, bendecida, y yo me llevo mi parte en el nombre del Señor. Solo me queda reflexionar. ¿Estás preparado para ese día? Amén. Ahí lo dejo esa pregunta en tu mente y en tu corazón, juntamente con el mío, en el nombre del Señor. Amén. Bueno, pues como pueden ver, aleluya, los pastorcicos están con nosotros, han tenido que marchar ayer, estará hoy y mañana en Bilbao, tenían que hacer algunas cositas, están con la familia, pero me decía que el sábado ya estábamos nosotros. Amén. Y vendrá también con él, aleluya, creo que es tío suyo, el hermano Juan de Asturias. Estará con nosotros el sábado predicando la palabra y habrá también culto por la noche donde también estará nuestro hermano Juan. Así que me decía el pastor que de este recado que no falte nadie, que Dios nos va a seguir bendiciendo en el nombre del Señor. Este es el motivo por el que el pastor no está con nosotros, está vivo hoy y mañana, y el sábado estará con nosotros en el nombre del Señor. Corremos la voz de que va a haber visita y que va a ser un día bendecido. Es un hermano que es utilizado en la palabra del Señor. Yo creo que la mayoría de todos le hemos escuchado alguna vez predicar y de verdad que merece la pena en el nombre del Señor. Aleluya. Decir que si nuestro hermano Calé no lo vemos en el culto, es que está en Nájera visitando. Y nuestro hermano Domingo también está acompañando al responsable en Miranda haciendo una visita. Que Dios les bendiga mucho en el nombre del Señor. ¿Estás gozando este cultico?
de pie para despedir este cultico. Decimos felices las ofrendas. 75 años más. Amén. Que Dios lo multiplique en el nombre del Señor. Aleluya. Si no ven al Kevin, no quiero estar tampoco, me avisaban que no podía llegar al culto, ¿eh? Al Kevin se ha ido de viaje. Que Dios lo bendiga también. Aleluya. Nos vamos a dar gracias por este cultico. Mañana no hay culto, pero el sábado, todos juntos, a celebrar un culto para Dios en el nombre de Jesús. Me voy a dejar que mi hermano Abraham, por favor. Danos gracias por el culto, hermano, sí. Esta tarde por tu presencia, Señor. Gracias por tu compañía, Padre. Gracias. Gracias por tu palabra, por tu acontecido. Te los pedimos desde el punto de la más rica de tu presencia. Dándote millones de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Aleluya! Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Es que no te amo a Brian. Impresionante. Impresionante técnico de sonido.